Bienvenido a este su canal Fuego TV 90 Un Café. Hoy tenemos por primera vez al líder, al reverendo, al pastor David Pérez Juli. Gracias, líder, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos brinda de poder conversar con usted y conversar con tu público en este importante canal. De verdad que para nosotros es un grato placer, una oportunidad enorme. Gracias. Nosotros tenemos una serie de preguntas que vamos a realizar y para ver cómo va la cosa y cosas importantes que la comunidad pudo respondernos en nuestras redes sociales. ¿Cómo usted, siendo líder religioso en estos tiempos, llega a conectarse con la política? ¿Fue algo que de Dios o la pasión por sí mismo? Conectarme desde digamos, mi posición de líder religioso con la política. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, es tan sencillo como saber que la política y la religión no tienen esa diferencia que la gente tiende a indirgarle. Sencillamente es que como líder cristiano siempre hemos trabajado ligado a la comunidad, los temas sociales, las necesidades de la comunidad, los problemas de la comunidad, las demandas de la comunidad. Siempre hemos estado ligados a los temas sociales. Lógico que la política es parte de eso, tanto la religión, el cristianismo como la política tienen la sociedad, los males sociales como su área de acción, de manera que la iglesia no puede actuar ni fuera ni al margen de la sociedad, lo mismo que la política. Entonces, en ese sentido ahí nosotros conjugamos tanto nuestras actividades religiosas como nuestra accionar en la política con la sociedad para buscar salida y solución a los grandes males de la sociedad. Tú sabes que en todo lugar que estemos, sea trabajo o político, uno pasa por muchos retos. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte que ha tenido que pasar usted dentro de la política? Bueno, de verdad que cuando asumimos la alcaldía distrital en el 2010, fue un gran reto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la gente había asumido en el pasado que las alcaldías o las sindicaturas son espacios que te permite, qué sé yo, usar los recursos del pueblo, porque los partidos te mandaban un listado de personas que usted tenía que colocar. Entonces, poder decirle a los líderes políticos que los recursos del pueblo eran para aplicarlo en el pueblo, yo doy gracias a Dios que ellos lo entendieron rápidamente, pero en principio fue uno de los retos fuertes. Mira, si tuvieras la oportunidad nueva vez de ser alcalde, ¿qué usted cambiaría dentro de la comunidad? Bueno, yo diría, si tuviera la oportunidad de volver a ser alcalde, yo seguiría con el plan que nosotros
veníamos implementando. Implementamos en los 10 años que tuvimos frente a la alcaldía. ¿Cuáles fueron esos planes? Bueno, aplicar los recursos de inversión en obras de inversión en los pueblos. Si usted chequea, nuestros pueblos siempre necesitan cosas que hacer, adolecen de muchas obras, de muchas infraestructuras, pero también el apoyo que desde la alcaldía dimos al sector educativo. Cuando salimos de la alcaldía dejamos un convenio suscrito tanto con UCATEMA como con el curso UAS de Barahona, donde todos los estudiantes graduados de bachiller de las 3 comunidades de este distrito tenían su inscripción en la universidad. Todos los que querían estudiar en la universidad tenían su inscripción y el primer semestre o cuatrimestre pago. La alcaldía asumíamos eso, solo tenían que ir, era continuar con esos planes. Las coordinaciones con las organizaciones de la comunidad, las organizaciones sociales, las organizaciones productoras, teníamos perfecta coordinación con la Asociación de Productores de Bananos Orgánicos de Tavila, que es una asociación de productores que no solo producen bananos, sino que producen varios rubros agrícolas. Entonces nosotros la coordinación con ellos, el apoyo con ellos, el apoyo con las asociaciones de mujeres. Tenemos 2 asociaciones de mujeres en el distrito, la asociación Altagracia Medina y la asociación Los Copitos, que son mujeres dedicadas a la crianza de ovicaprina. Entonces nosotros siempre apoyamos esas mujeres. También cuando asumimos la alcaldía, los animales vivían con la gente en la comunidad. Todo el que criaba un chivo, un ovejo, un cerdo, lo tenía ahí en el patio de su casa. Nosotros logramos construir unos corrales en los alrededores de la comunidad, fruto a la buena coordinación que hicimos con el Consorcio Azucarero Central y con el CEA. También conseguimos espacio para construir esos corrales y lograr sacar los animales de la comunidad. Lógicamente eso significaba para nosotros un gran reto también, porque los dueños nos decían, y ahora mis animales, y nos los roban. Entonces nosotros articulamos con los dueños de animales, de modo que en cada espacio de esos teníamos 3 serenos o guardianes, 2 que pagaba la alcaldía del distrito y 1 que pagaban los dueños de animales. Lógicamente teníamos la coordinación con la policía también, que tenía una vigilancia constante. Organizamos las mismas gente de la comunidad, los dueños de animales también, que vigilaban de cierta hora sus animales y lógicamente el encuentro también con la gente que uno creía y escuchaba por voz del pueblo que tenían costumbres no muy sanas. Uno también se acercaba a ellos y hablaba con ellos y coordinaba y le decíamos que cualquier tipo de apoyo que requería, estábamos en condición de ayudarle con tal que no afectaran los animales de la gente, puesto que también le decíamos si a cualquier error de ellos nosotros acompañaríamos a los dueños de los animales frente a las autoridades, de manera que esas son de las cosas interesantes que volveríamos a hacer. Lógicamente apoyar jóvenes que están en proyectos nuevos como este proyecto tuyo, que es un proyecto interesante. Gracias. Sí, en ámbito político y social, ¿usted cree que su relación con Dios fue afectada a lo político, por tener el cargo político?
De ninguna manera, de ninguna manera. Es que la política es una ciencia. La política es ciencia y arte. Y nosotros lo que creemos en Dios, creemos que en lo que establece su palabra. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. De manera que todo lo que hay sobre la tierra, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el universo es propiedad de Dios, y nosotros, los hijos de Dios, Él nos ha puesto para administrar lo de Él sobre la tierra. De manera que la política es la estrategia que los hombres se han puesto de acuerdo para accesar a las posiciones públicas. Y las posiciones públicas, dirigir, ser autoridad, eso lo ha implementado Dios. La Biblia dice que no hay autoridad sino impuesta por Dios, de manera que en ninguna manera. En la Biblia tenemos ejemplos. David, ¿quién era David? Un rey. Y si vemos la figura del rey hoy, podemos comparar el rey con el presidente, pero está el caso de José, Sadrach, Mesach, Abednego, estos muchachos que trabajaron en el palacio, con el rey Asuero, con el rey Darío. Y lo interesante es que cuando el mismo rey Nabucodonosor, cuando evaluó la capacidad, la calidad, las condiciones de esos muchachos, dijo, no, es que ustedes tienen un conocimiento superior a los demás. Y el caso de José, cuando interpretó el sueño del faraón, el faraón dijo, pero yo no voy a encontrar nadie mejor que tú para estar frente a los negocios de Babilonia. De manera que eso es el gobierno, eso es parte de dirigir las autoridades. De manera que no podemos, yo no entiendo por qué hay que tratar de separar a Dios del gobierno, de la política. Eso no. De manera que no hay contradicción. Una cosa no impide la otra. Además, la Biblia establece también que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el justo gobierne, ¿qué? Cuando el justo gobierna su casa. Si fuera cuando el justo gobierna su casa, entonces dijera su familia se alegra, no el pueblo. Entonces, si habla de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, es hablando del gobierno del pueblo, de las autoridades. De manera que no hay contradicción de eso. De manera que ¿cómo afectó mi relación con Dios el estar en la alcaldía durante 10 años? No, eso no en nada afectó. Eso dio la oportunidad para demostrarle a la gente que en el pueblo de Dios hay personas con condiciones intelectuales, morales, ética, con compromiso social para dirigir los destinos del pueblo mejor que cualquier otro. Obviamente, porque es el justo. Su influencia como pastor y líder político en la comunidad. Bueno, tratamos siempre de influenciar de manera positiva a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra gente, apoyando la juventud, apoyando la mujer, apoyando los diferentes sectores. Nosotros siempre tratamos de que donde podemos llegar, siempre buscando que nuestras comunidades, que la gente de nuestras comunidades puedan avanzar lo máximo. Entonces nosotros creemos también una manera también de influir, yo diría, de manera directa o indirecta en las personas, que también que nuestros jóvenes ven, pero mira, yo puedo ser como el pastor, yo puedo hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, uno siempre se cuida de hacer la cosa lo mejor posible para influir de manera positiva en la presente generación. ¿Cuándo usted se entera y se da de cuenta que nació para ser líder y pastor?
Bueno, la realidad es que recuerdo que desde que estaba en casa de mis padres, que mis padres criaban animales, teníamos muchos caballos, teníamos burros, entonces siempre alrededor nuestro estaban muchos niños, llamábamos a los niños para que nos acompañaran al campo a llevar los caballos, entonces ahí comenzamos, qué sé yo, haciendo pelotas de media, de trapo, guantes de cartón, siempre teníamos guantes, pelotas, teníamos la facilidad de que íbamos a los conucos al campo con papá y traíamos el palo, hacíamos los bates y siempre teníamos esos equipos y alrededor nuestro estaban los muchachos. De verdad que en esos momentos para nosotros como que no fue un asunto intencionado, pero nos luce que desde ahí viene. Entonces, después nuestro compromiso con la sociedad, que veíamos las cosas, que si llegábamos a un sitio y había, qué sé yo, que ayudar a alguien, siempre estábamos dispuestos a ayudar a los mayores, a las mujeres, a los niños, el que estaba un poquito más quedado que nosotros en la escuela, le ayudábamos con sus tareas y desde ahí entonces seguimos y eso fue creciendo en nosotros. Lógico que en nuestro liderazgo en la iglesia comenzó cuando nuestro pastor Marco Adolfo Yulis, que sabemos sin lugar a dudas está en la presencia del Señor, entendió que nosotros teníamos condición para comenzar a trabajar en la sociedad de jóvenes de nuestra iglesia, y ahí nos recomendó y comenzamos a trabajar ahí, ocupamos los diferentes puestos en la sociedad de jóvenes, luego nos llevó a maestro de escuela bíblica, después nos llevó a secretario general de la iglesia, nos designó como ayudante o copastor, asistente de él, y cuando ya nuestro pastor parte a la presencia del Señor, el comité ejecutivo de nuestra iglesia, por recomendación del presbítero, consideró que nosotros teníamos las condiciones para asumir el pastorado, y a partir de ahí comenzamos, y lógicamente después de ahí vino todo un proceso de capacitación del concilio, y ahí estamos sirviendo a la comunidad, sirviendo al pueblo de Dios y sirviendo a Dios. Así es. Saben que toda la vida uno tiene desafíos, barreras. Nosotros nos gustaría saber cuáles han sido esos desafíos que han tenido en todo este tiempo. Mira, en la vida he tenido grandes desafíos, grandes barreras. El estudiar, aunque siempre tuvimos el apoyo de papá y de mamá, siempre estuvo la motivación, pero a veces los recursos económicos que necesitábamos, a veces no aparecían para pagar el transporte. Entonces, fueron muchas las veces que tuvimos que ir a Batey 6 a pie, que tuvimos que ir a Tamayo, al Liceo María Antonia Gómez, a pie desde Batey 8. Ahora bien, nos levantábamos temprano, de madrugada, y siempre cuando los días que fuimos a pie al liceo, desde Batey 8 a Tamayo, que no fueron pocas las veces, siempre nos íbamos demasiado temprano y llegábamos allá primero que los mismos estudiantes de Tamayo. Cuando llegaban, preguntaban, ¿y cómo llegaste? ¿Llegaste tan temprano? Y era de lo primero que llegaba, pero era que me iba a pie. Como me iba a pie, yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana y coger el camino a pie hacia Tamayo. De manera que esos fueron de los grandes retos que tuvimos que vencer. Veo que los jóvenes ahora, los niños, los muchachos, que de repente pueden decirte que no van a ir a la escuela, inicia el año escolar, no van a ir a la escuela porque no tienen el uniforme nuevo. Yo recuerdo que yo duraba 2, 3, 4 años con un mismo uniforme, Como y eso, como si nada pasara. Yo creo que esos fueron de los grandes retos. Y también tener gentes
que le decían a mi papá, pero vean acá, ¿y cómo es posible que usted tenga un hombre tan grande en la casa? Nosotros éramos una familia llena de mujeres, hombres en la casa solo era mi papá y yo, somos 7 hermanos, eran 6 hembras y un varón, mi papá y mi mamá, de manera que le decían, recuerdo que le decían a papá, ¿y cómo usted tiene un hombre tan grande así que puede ayudarte a trabajar para mantener la familia, para que te vaya más suave, y usted lo va a tener y que perdiendo tiempo y que estudiando? Entonces agradezco a Dios que mi papá decía, no, para mantener mi familia trabajo yo, él siempre que quiera estudiar va a tener todo mi apoyo para eso. Esos fueron de los grandes retos, porque en esos tiempos con el que yo estudié la básica y el bachillerato, era bueno, hombrecito así era fajarse a trabajar, o en los cortes de caña, y ya había comenzado la inmigración a la capital también, o estaba en los cortes de caña o estaban en la capital buscando qué hacer. Si usted se queda cortando caña, no es quien es hoy. Indudablemente. Doy gracias a Dios y a mis padres que me ayudaron a vencer ese reto, que por más que le dijeron, ellos nunca entendieron esto. Quisiéramos saber una diferencia entre la generación pasada y esta generación. Bueno, la diferencia entre la generación pasada y esta, yo diría que hay una diferencia marcada en varios órdenes. Tenemos una generación hoy que con los centros educativos en los patios, detrás de la casa, sus intereses en el estudio, uno nota como que son muy pocos, son mínimos. Puesto que uno escucha a los maestros, las maestras con la queja que aún con el centro educativo ahí en el patio, llegan tarde. Pero que la tarea casi nunca la llevan. Casi nunca o nunca. Casi nunca o nunca la llevan. Usted lo encuentra en el tiempo del examen, tienen que estar buscando los chivos. ¿Por qué? Porque la generación nuestra era una generación, desde que iniciaba el año escolar, era un estudio diario, era estudiar las clases, leer los libros diarios. Ya cuando llegaba el tiempo del examen, ya uno se sabía el material. Hoy no. Hoy el estudiante no sabe lo que tiene en el cuaderno, de manera que eso es una gran diferencia. Otra diferencia es que en el tiempo nuestro, el estudiante, el muchacho, el niño, respetaba a los mayores, respetaba a papá, respetaba a mamá, respetaba a cualquier mayor. Los maestros eran algo sagrado. Hoy en día los muchachos no respetan casi a nadie, escasamente algunos a papá y a mamá. Los maestros, pues también indudablemente hay que reconocer también que en la generación nuestra alguien se propasaba con el maestro o con el adulto, y sabía que tenía 2 pelas seguras: la que te iba a dar el adulto o la maestra, y la que tú ibas a recibir en casa cuando tú llegabas. Hoy no, hoy usted no se atreve a ponerle la mano, porque hasta te pueden demandar, te pueden someter. Y si el maestro hace una corrección fuerte al muchacho, de allá para acá viene mamá y papá dispuesto a pelear, desafiando al maestro. Antes no, antes cuando el maestro veía a una madre, a un padre llegar al centro, se sentía bien, sabía que iba a recibir un apoyo. Hoy cuando el maestro ve a una madre o un padre llegando al centro, lo que tiene que ir buscando cómo esconderse, porque no sabe a qué viene, a entrarle por la corrección que hizo al muchacho. Esa es son de las grandes, digamos, diferencias. Lo otro, una marcada diferencia, digamos que antes
tú oír hablar de que un muchacho fumando en la calle o un muchacho consumiendo bebida alcohólica, un muchacho apropiándose de la cosa ajena, eso era un asunto grande. Hoy es el pan nuestro de cada día, de manera que la diferencia entre la generación pasada y la presente una diferencia bien marcada, con un índice positivo, yo diría desde mi óptica, a favor de la generación pasada y negativa a favor de la generación presente. Lógicamente, hay algunos aspectos también, el avance que la generación presente tiene en materia de tecnología, los alcances a la tecnología, la generación pasada no tenía. Esas son de las pocas cosas. Dos preguntas y le muestro una imagen para que nos hablen de esa imagen. La primera pregunta es, ¿qué tiene esta generación y cuál ha sido el secreto de tus éxitos? Ya, ¿qué tiene esta generación? La generación presente. Bueno, yo diría que la generación presente tiene una enorme gama de oportunidades que la generación pasada no la tuvo. Que si quisiera aprovecharla, lógico, hay una parte que han estado aprovechando. Ese es tremendo. Encontrarse hoy, digamos, por ponerte ejemplo, en nuestra comunidad tenemos una cantidad enorme de jóvenes que desde la universidad tienen la facilidad de conectarse con universidades y centros de trabajo en Estados Unidos y pueden viajar, consiguen visa. Antes eso era un sueño casi imposible para la generación pasada. La clave de mis éxitos, yo diría, Dios, gracias a Dios, y mucho esfuerzo, sacrificio y persistencia. Persistencia e insistencia. La capacitación, la preparación, dediqué tiempo a prepararme. Entendía que por la comunidad donde vivo, la zona donde vivo, por la familia que vengo, debía hacer un esfuerzo para un poquito no reproducir el círculo, digamos, en que se desenvolvieron mis bisabuelos, mis abuelos, y ya mi papá y mi mamá un poquito menos, pero también. Entonces, la clave de mis éxitos ha estado en el esfuerzo, dedicación, trabajo. Trabajo y trabajo. Trabajo y trabajo. Líder, tenemos una imagen por aquí que nos enviaron. Gracias a Dios, después de Dios, estas son la gente por la que vivo, por quienes soy lo que soy hoy. Esa imagen de mis padres, de mi mamá y de mi papá, la fotografía de ellos. La gente dedicaron todo su esfuerzo, todo lo que pudieron darme, me dieron. Pues cuando yo veo esas imágenes, me siento alegre por un lado, me conmociona también por otro lado que es la voluntad de Dios. Uno no es quien para cuestionar a Dios, pero dije que yo no tuve la oportunidad de mínimamente devolverle parte de lo que ellos hicieron. Son dos grandes figuras, los dos héroes de mi vida después de Dios, lógicamente. Nada, gracias a usted por permitirnos conversar con tu público, contigo
y con tu público. Usted sabe que usted es lo mío.